electrónico de los materiales. Como lo pudimos ver, pues las propiedades son el conjunto de características que hacen que un material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, fuerzas externas, ambientes y demás. En el día de hoy, pues vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades eléctricas del material. ¿Qué pasa cuando se le aplica un campo eléctrico y cómo reaccionan los materiales con respecto a eso? ¿Listo? Casi todo se mueve en términos de conductividad y resistividad de forma básica, pero conforme vayamos avanzando, o por lo menos en esta primera parte, van a tener todas las bases del por qué eh, se puede volver un poco más complejo y por qué es tan importante en el caso de ustedes como ingenieros electrónicos, porque pues digamos que a partir de estas bases, junto con lo que vamos en la próxima clase, es el principio de todo, es el principio pues de la electrónica como tal, que es de cómo se hacen los transistores o cómo se ven los transistores en forma de materiales, o cómo se ven los transistores en los materiales. ¿Listo? Entonces, pues bueno, la primera parte, voy a poner aquí el puntero láser. Bueno, lo primero que vamos a tener que hablar es sobre los conceptos de la ley de Ohm. Igual ustedes ya estarán más familiarizados con esto, el pan de cada día de ustedes, pero bueno, en pocas palabras, tenemos pues la ley de Ohm que nos describe pues que el voltaje es en función tanto de la densidad de corriente como la resistencia del material, ¿cierto? Pues las unidades que se manejan son voltios, amperios y ohmios en el caso de la resistencia, ¿cierto? Y R es, en ese caso, en términos de materiales, la resistencia depende, su magnitud, el valor de la resistencia va a depender de la geometría de la muestra, ¿cierto? Eso es por un lado. Sin embargo, pues también la resistencia del material depende también de las características, la resistencia de un determinado compuesto, determinada pieza, también depende de las características del material. Podemos ver a la resistencia en función tanto de la resistividad del material como de la conductividad del material, asimismo como de las variables de geometría del material, ¿cierto? Entonces, simplificándola, tenemos las tres variables. Tenemos el componente geométrico y tenemos el componente tanto de resistividad como de conductividad que dependerá única y exclusivamente del material, ¿listo? Ellos van a ser sensibles tanto a la microestructura, como a la estructura cristalina y como sus defectos, tanto puntuales como de línea, que es todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Lo que hemos hablado en las clases pasadas, ¿cierto? Tanto los defectos de línea como las dislocaciones, defectos puntuales, aleaciones, vacancias y demás. Las estructuras cristalinas, pues los que les he mostrado anteriormente, las diferentes estructuras cúbicas tales, y todo eso en su función o su dirección de crecimiento y demás. De la misma forma, también se pueden ver, si vemos como de que todos esos defectos actúan como obstáculos que impiden el movimiento de los electrones, o sea, generan dispersión de los electrones cuando aplicamos un campo eléctrico en un material. La pérdida, ¿cierto? Las pérdidas por dispersión se pueden ver, las pérdidas por dispersión energética se pueden ver en términos de la potencia, ¿cierto? Donde la potencia es la potencia de pérdida cuando una corriente pasa por una resistencia o por un material resistor. Y se puede ver a través de esta ecuación donde tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, que va a ser igual al cuadrado de la intensidad de corriente sobre la resistencia. ¿Listo? Si combinamos las ecuaciones, podemos tener la intensidad sobre el área, va a ser igual a que a la conductividad por el voltaje sobre L, ¿cierto? Y pues simplificándolo podemos expresar la intensidad de corriente sobre el área como un flujo, que va a estar en términos de área por centímetro cuadrado, en amperios por centímetro cuadrado, y vamos a ver que el voltaje sobre la distancia lo vamos a llamar el campo eléctrico, ¿listo? Entonces, esta ecuación se nos va a convertir en esta ecuación más simple, ¿listo? Que vamos a hacer el flujo, va a ser igual a la conductividad por el campo, ¿listo? Si tenemos en cuenta el flujo, que también lo podemos expresar en términos de portadores de carga. ¿Qué significan los portadores de carga? Pues ya van a ser las partículas dentro de las estructuras atómicas de los materiales que nos van a determinar el flujo, ¿cierto? Nos van a determinar cómo se mueven, cómo es la mecánica de, no mentiras, eso sería cómo es la dinámica de conducción dentro del material. Pues vamos a tener que el flujo va a ser igual a N por Q por B,
¿cierto? Donde N va a ser el número de portadores de carga, que va a cambiar dependiendo de la naturaleza del material. Q va a ser la carga de cada portador, que normalmente es una constante, para la mayoría en términos prácticos siempre va a ser la misma constante. Y el promedio de la velocidad de deriva, que va a ser la velocidad a la que se mueven los materiales dentro de una distancia, ¿cierto? Entonces la velocidad de deriva la podemos tener así, en donde delta X sobre delta T va a ser el cambio, cuánto se demora el electrón en pasar de un lado a un lado B en un determinado tiempo. ¿Listo? Aquí podemos ver, digamos que eso es un material conductor y dentro de este material conductor pues van a haber electrones que se van a estar moviendo en esto, ¿cierto? Entonces lo que se demora en una distancia acá, donde va a tener ciertas pérdidas por dispersión, se va a denominar la velocidad de deriva. ¿Listo? Si juntamos los conocimientos de las ecuaciones anteriores con esta ecuación, vamos a tener que el flujo por el campo va a ser igual a los portadores de carga y la velocidad de deriva, ¿cierto? Donde despejando pues vamos a tener el flujo y en donde vamos a poder sacar lo que se llama la movilidad, que va a ser la capacidad que tienen los electrones o los portadores de carga, porque no solamente pueden ser electrones, que se puedan mover dentro de un determinado material, que va a estar dado por la siguiente expresión, que hace la velocidad de deriva sobre el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, reemplazándolo todo, al final vamos a tener que la conductividad de un material va a depender de los números de portadores de carga, del valor de las cargas y de la movilidad que vamos a tener. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener el proceso de los gradientes, ahí simplemente vamos a tenerlo en términos simples sin tener en cuenta factores externos que pueden cambiarnos esta ecuación, pero pues digamos que esta ecuación es la ecuación base, ¿cierto? La cual se va a tener pequeñas modificaciones dependiendo de la naturaleza del material y de las condiciones de servicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, dependiendo de la naturaleza del material, pues la mayoría de los procesos de conducción pueden resultar en procesos difusivos, que fue lo que vimos en clases anteriores, en donde la difusión, ¿cierto? El movimiento de determinados elementos, que pueden ser defectos, electrones o portadores de carga, nos va a dar al final la generación del flujo de corriente. ¿Listo? Entonces, por eso, ahí lo que yo les decía, va a depender de la difusión y la del flujo siempre va a estar en términos de portadores de carga, del valor de la carga y de la movilidad. ¿Listo? De lo anterior podemos deducir que es posible controlar la conductividad eléctrica de los materiales a través de dos mecanismos. El primero es controlando el número de portadores de carga, ¿cierto? Entre más portadores de carga yo tengo, menos portadores de carga, y dependiendo de la naturaleza del material, pues voy a poder controlar la conductividad del material. Y lo otro, pues controlando la movilidad de estos portadores de carga, ¿cierto? Entonces, entre más portadores de carga yo tenga y entre menos obstáculos ellos tengan, o sea, tengan una mayor movilidad, voy a tener como resultado una mayor conducción dentro del material, independientemente sea de su naturaleza, ¿cierto? Entonces, entendiendo un poco la naturaleza, lo que se intenta siempre en el procesamiento de materiales es generar materiales que me cumplan estas dos condiciones o que dentro de las capacidades que yo pueda tener, tanto de producción como de costos de producción y de maquinaria y demás, pues yo pueda obtener las mejores condiciones posibles o generar la mayor magnitud de ellas. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, pues, ¿cuáles serían los portadores de carga, lo que se manejan normalmente? Pues los primeros son los electrones, ¿cierto? Que normalmente pues tienen esta masa y al final tienen esta carga. Siempre va a ser constante, como les dije. Los segundos portadores de cargas que podemos tener son los agujeros o huecos, en el caso de los semiconductores, ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿cierto? Que son electrones faltantes dentro de la nube o dentro de la estructura del material, ¿cierto? Entonces los huecos siempre me van a representar espacios disponibles para enlace dentro de la estructura cristalina. ¿Listo? Ellos también van a tener una carga específica y normalmente va a ser positiva, un flujo contrario al flujo de electrones, pero también me generan al final conductividad, ¿cierto? Una conducción, ¿cierto? Una corriente. Y los otros portadores de carga que podemos tener son aniones y cationes que actúan como portadores de carga negativa y positiva en los materiales iónicos. ¿Listo? Entonces la valencia de cada ion, ¿cierto? Aunque
se traten como iones a nivel puntual, siempre en todos los materiales, independientemente de la naturaleza, la suma de cargas tiene que ser cero. ¿Listo? Pero normalmente se tratan como iones, va a ser positiva y negativa, siempre va a ser múltiplos del valor de la carga original. ¿Listo? Entonces, pues teniendo en cuenta todas estas consideraciones, los materiales se pueden dividir entre grupos, los vamos a ir viendo específicamente conforme les vamos a ir agregando conceptos a este tipo de, como les vamos a ir agregando conceptos a este tipo de materiales, ¿cierto? Les vamos a ir poniendo nombres específicos, tipos específicos, pero en general siempre se van a dividir entre grupos principales que van a ser los materiales conductores, en donde la movilidad de los portadores de carga, en este caso son electrones, o sea, todos los materiales conductores, los portadores de carga, siempre van a ser electrones, en su gran mayoría, siempre. ¿Por qué? Por la facilidad del tipo de enlace y porque la nube electrónica me genera una movilidad fácil de ellos. Entonces, normalmente los portadores de carga van a ser los electrones, ¿listo? La movilidad va a ser la variable sensible, entonces como yo comporte, entre más yo pueda controlar esa movilidad, pues voy a generar mayor conductividad dentro del material. Y ellos van a ser muy sensibles también a las cuestiones de la temperatura, de acuerdo con todas las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente, ¿cierto? El segundo tipo de materiales que vamos a ver son los materiales semiconductores, en donde el número de portadores de carga gobierna el proceso. En el caso de los materiales conductores es la movilidad, ¿cierto? La variable principal o la variable crítica es la movilidad. En los semiconductores es el número de portadores. Poco a poco lo van a ir viendo y lo vamos viendo en este tipo de cosas. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirlo, es que un Dígame. amigo me dijo que está en sala de espera desde hace ratico. Vale, ya lo adicionamos. A ver. ¿Quién? A ver. Ah, no, hay varios. Ya los vamos adicionando. A ver, a ver, a ver. Listo. Bueno, ya entraron. Voy a volverme un poquitico. Solamente como para no repetirles ya mucho. Y hasta aquí. ¿Listo? Vamos a volvernos hasta acá. Bueno, ahorita sí creo que ya están todos. Me faltaría uno nomás, pero bueno. Listo. Entonces, a medida de, si a la ley de Ohm le adicionamos lo que son el flujo en términos de portadores de carga, pues vamos a tener esta ecuación que vemos acá, y que al final nos va a dar la ecuación del flujo de la conductividad de cualquier tipo de material en términos de la movilidad. Cuénteme. Compañeros que todavía no han podido entrar a la sala. Sí, ya todos están. Aquí hay 18 personas. Ya entraron. Los que están ahí ya entraron. No hay nadie más, no hay ninguna solicitud adicional en estos momentos. ¿Listo? No sé quién es. Si saben quién es, pues que mande otra vez la solicitud porque no me aparece aquí. Perfecto. Bueno. Entonces, retomando, ¿cierto? Uniendo todas las ecuaciones de la ley de Ohm con la ecuación del flujo en términos de portadores de carga, pues vamos a tener que la conductividad de un material, cualquiera que este sea, va a depender del número de portadores de carga, del valor de la carga y de la movilidad que vaya a tener los átomos o los portadores de carga en términos dentro de la red del material, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza del material, la mayoría de estos procesos, aunque bueno, todos los procesos se pueden definir como procesos de difusión, que fue lo que vimos en clases anteriores, y en donde la conducción puede ocurrir como resultado de la difusión, o sea, del desplazamiento de ambos mecanismos, que puede ser tanto los diferentes portadores de carga, en el caso conductor de los electrones, y en el caso de semiconductores o aislantes, pues los vacancias o huecos y los electrones cuando se llega a la energía suficiente para conducir. ¿Listo? Entonces, volviendo, podemos saber que la conductividad del material, a partir de todo lo dicho, se define en dos mecanismos principales, ¿cierto? Yo puedo controlar la conductividad de un material o la resistividad del mismo, dependiendo de lo que quiera hacer,
y quiero hacer un transistor, un capacitor o una resistencia, controlando el número de portadores de carga en el material y controlando la movilidad de estos portadores de carga. ¿Listo? ¿Cuáles son los portadores de carga que podemos tener? Podemos tener tres tipos en todos los materiales, independientemente del material que ustedes vayan a utilizar. Su estructura y sus propiedades van a depender de alguno de estos tres portadores de carga o de dos de estos tres portadores de carga, o en algunos casos de materiales muy complejos o materiales compuestos van a tener la interacción de los tres portadores de carga, ¿cierto? Los primeros pues son los electrones, los segundos son los agujeros o huecos, que son electrones faltantes dentro de la red del material, dentro de la red cristalina, o sea que son lugares óptimos para enlace, puntos de enlace en los diferentes de la red. Y aniones y cationes en el caso de materiales iónicos, ¿cierto? En donde pues en todos los casos la valencia de cada elemento pues va a determinar la carga positiva o negativa en el caso de los iónicos, pero la valencia en cualquiera de los tres me va a determinar es la capacidad de enlace de cada uno, ¿cierto? Que fue lo que vimos en el segundo capítulo. En la parte de configuración electrónica ustedes vieron la valencia, la capacidad de la reactividad, y en términos de portadores de carga también me permite saber cuántos electrones o portadores de carga, huecos o aniones o cationes se pueden juntar con el material. ¿Listo? Entonces a eso podemos dividir los materiales en tres, clasificar los materiales en tres grupos principales. Los primeros pues son los conductores, en donde en todos los materiales conductores vamos a tener a los electrones como los portadores de carga principales, y en donde la variable sensible va a ser la movilidad, ¿cierto? Que fue la que vimos en esta ecuación acá anteriormente. ¿Listo? Entonces, la mayoría de los materiales conductores van a depender de esta variable, de que yo pueda controlar esta variable, que a su vez se depende de la movilidad de área y el campo aplicado. ¿Listo? Entonces, si yo controlo la movilidad, que es la variable sensible, voy a poder controlar la conductividad de estos materiales en temperaturas estables. ¿Listo? El segundo grupo son los semiconductores, en el cual pues la variable principal o el proceso es gobernado por el número de portadores de carga, ¿cierto? Estos se mueven en direcciones opuestas, entonces los orificios o huecos se van a mover en dirección positiva normalmente y los electrones en posición negativa. Un poquito lo vamos a ver un poquito más específico después de lo de la teoría de bandas. ¿Listo? Y los electrones pues conducen la carga negativa, los huecos la carga positiva, y allí podemos ver de que esta ecuación, la ecuación del flujo, se modifica en términos de los portadores de carga. Entonces vamos a tener que la conductividad va a depender del número de portadores de carga, ¿cierto? Por el valor de la carga, por la movilidad de los electrones, y lo mismo en términos de los huecos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener la movilidad de electrones y modificios respectivamente en cada uno. Y las concentraciones también van a ser específicas. Van a ser la concentración de portadores de carga en términos de electrones y en portadores de carga en términos de huecos. ¿Listo? Y por último, pues están los materiales aislantes iónicos, porque hay iónicos conductores, hay iónicos que son aislantes y hay iónicos que son dieléctricos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues siempre se tiene que tener en cuenta los tipos de, ¿cómo se llama eso? De enlace que tienen, ¿cierto? Y los tipos de cargas que tengan, porque siempre la movilidad de ellos va a depender de que se mantenga el equilibrio eléctrico. ¿Se acuerdan cuando vimos los procesos de difusión en materiales iónicos? Entonces, básicamente es el mismo proceso. Es un proceso difusivo en el cual al final las cargas se tienen que mantener. Por ejemplo, aquí vemos que si este catión va a saltar a este lado de acá y esta vacancia va a saltar a este lado de acá, pues al final tiene que haber un equilibrio de aniones y cationes en todos los puntos para poder generar la conducción. Obviamente, como la naturaleza del enlace es mayor, pues las energías que van a haber para la movilidad pues van a ser mayores, ¿cierto? Entonces, entre más imperfecciones, mayor temperatura y todo eso, pues la rapidez de los iones va a ser diferente, ¿listo? Estamos hablando de orden de magnitud, el proceso es el mismo, los órdenes de magnitud son diferentes dependiendo del tipo de material, ¿listo? Entonces, en el caso de los materiales dieléctricos, se refiere a materiales que la mayoría son aislantes, pero tienen una capacidad que es de almacenar energía. Entonces, la mayoría de los materiales dieléctricos son utilizados como capacitores en aplicaciones
digamos ya industriales o de ingeniería, pues la mayoría de los materiales dieléctricos tienen una gran capacidad de absorber o de almacenar energía y de liberarlas bajo ciertas circunstancias, ¿listo? Entonces los dieléctricos son materiales iónicos en su mayoría y tienen esa capacidad para ese tipo de aplicaciones. Y los aislantes, pues su mismo nombre lo dice, pues son la capacidad de detener el paso, o sea, la resistividad es demasiado alta en comparación a los otros. ¿Listo? Si lo vemos en términos un poco más prácticos, pues sí podemos organizar los materiales dependiendo de su conductividad o su resistividad, en donde los materiales aislantes son los que tienen una resistividad de 10 a la 12 o menores a 10 a la 12, o en el caso de la conducción, pues de 10 a la menos 12 ohmios por, ¿cierto? Los semiconductores son los que se encuentran en la mitad, entonces ustedes pueden ver por lo menos en los aislantes podemos ver cuarzo, diamante, alguna óxido de níquel, vidrios, ¿sí ven? Todos estos están en esta región de acá. Son materiales que normalmente son aislantes o dieléctricos, ¿listo? Entonces están más o menos en esta casilla. Los materiales semiconductores, pues son los que se ven en el grupo acá, que obviamente son los que están entre este valor de conductividad y resistividad y el valor de conducción, ¿cierto? Aquí vamos a ver pues la mayoría o los más famosos, que son el germanio, el silicio, que son los intrínsecos, el arsenuro de galio, el fosfato de galio, el sulfuro de cadmio, que son digamos los padres de toda la electrónica hoy en día. ¿Listo? Y los conductores son los que presentan baja resistividad y una alta conducción. O sea, una conducción en términos de magnitud siempre va a ser de 10 a la 3 ohmios a la menos 1 por centímetros a la menos 1. ¿Listo? Entonces recuerden siempre los valores. Recuerden siempre los valores. Si yo les pongo a ustedes un ejercicio y les doy un material, no les digo qué material es, y calculan la resistividad o la conductividad, a partir de eso pueden determinar si el material, sin conocer el nombre, es semiconductor, aislante o conductor. ¿Listo? Aquí en los conductores pues vemos los más utilizados, plata, cobre, aluminio, platino, bismuto, que son digamos los más utilizados también en aplicaciones de electrónicas. ¿Listo? Entonces, a partir de todo esto pues podemos hacer este ejercicio, ¿cierto? Que dice calcule la movilidad de un electrón de cobre, calcule el promedio de la velocidad de deriva para los electrones de un alambre de cobre con 100 centímetros cuando se aplica un voltaje de 10 voltios, suponiendo que todos los electrones de valencia contribuyen al paso de la corriente. ¿Listo? Aquí yo les doy todo lo que necesitan, que es el parámetro de red, el número de portadores de carga, cómo lo pueden sacar, en la ecuación de la conductividad, la de la movilidad, la del campo eléctrico, el valor de la carga, la valencia del cobre y la estructura cristalina. ¿Listo? Entonces ahí les voy a dar 5 minuticos para que lo resuelvan. ¿Listo?
Sí, chicos, Otto tiene razón. La movilidad, la conductividad es 5,98 por 10 a la 5 ohmios a la -1 centímetros a la -1. Listo, el que tenga por lo menos la A cuando lo vayan haciendo me puede ir diciendo. Listo, Arley fue el primero, perfecto. Da eso, das 4, da 44. Creo que es 44,2. Debe darle. Si no, no 4,42 Arley, sino 44,2. ¿Listo? Eso, ahora sí. Ya, sí, cuidado con eso, que con eso pueden perder un ejercicio. Mucho cuidado con eso de las estas. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, como lo hicieron aquí, lo primero que tienen que hacer era sacar el número de átomos por celda, la valencia de los electrones, que es 1, ¿cierto? Tienen el parámetro de red y con eso sacaban el número de portadores de carga. ¿Listo? Ya teniendo el número de portadores de carga, sacaban cogían esta ecuación, que es la ecuación del flujo, la ecuación de conductividad, y simplemente reemplazaban despejaban lo que era la movilidad para obtener los valores. ¿Listo? Listo, Arley, perfecto. Ahora, la parte 2. La parte 2 es calcule el promedio de la velocidad de deriva para los electrones en un alambre de cobre de 100 centímetros cuando se aplica un voltaje de 10 voltios. ¿Listo? Ahí es simplemente coger las otras ecuaciones y reemplazar, ¿vale? El que lo tenga me dice. Listo, aquí es Martín. Vamos a ponerle acá.
Listo, Martínez, excelente, eso da 4,42 o 41. Eso puede variar por la calculadora. Perfecto. Bueno, entonces es así. Ya hicimos la primera parte. La segunda parte sabemos que el campo es voltaje sobre distancia, ¿cierto? Tenemos el voltaje y la distancia, ¿sí o no? Entonces tenemos el campo. Y a partir de eso, pues también sabemos que la movilidad va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de deriva sobre el campo. Y tenemos el campo y la movilidad. A partir de eso solamente se despeja y se reemplaza. ¿Listo? Muy bien, Martínez. Excelente. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a hacer otro ejercicio a ver si la cogieron. Este es diseño de una línea de transmisión eléctrica de 1500 metros de largo que lleva una corriente de 50 amperes con una pérdida de potencia no mayor a 5 por 10 a la 5 watts. El material más idóneo, elija el material más idóneo entre aluminio, cobre y plata, pero ese análisis lo podemos hacer nosotros. Aquí tienen los datos de la conductividad y tienen las ecuaciones que necesitan. Antes de continuar, ¿alguien no entendió? ¿Alguien no entendió el ejercicio anterior? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algún problema? ¿Alguna duda? Voy a volverlo a repasar para que lo miremos todos desde cero. ¿Listo? Entonces, lo primero que me piden es la movilidad del cobre. ¿Listo? Entonces, con la parte de la movilidad del cobre, ya tenemos, hallamos es el número de portadores de carga, ¿cierto? Tenemos la conductividad y tenemos la carga, que es una constante, ¿listo? Entonces, reemplazamos los valores aquí teniendo en cuenta el número de átomos por celda, 4, los electrones de valencia del cobre, que es 1, y tenemos el parámetro de red. Con eso hallamos el número de portadores de carga. Con el número de portadores de carga, tenemos el valor de la conductividad, tenemos el número de portadores de carga y tenemos el valor de la carga. Despejamos la movilidad y obtenemos el valor de la movilidad, ¿listo? Esa es la primera. La parte B, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo de sacar la velocidad de deriva para un cable de cobre de 100 metros con un voltaje, a un voltaje aplicado de 10 voltios. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos el valor del campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Al voltaje sobre la distancia. Tenemos tanto el valor del voltaje como el de la distancia, ahí tenemos el valor del campo y ya tenemos los otros valores. Sabemos que la movilidad es igual a la velocidad de deriva sobre el campo, tenemos el valor de la velocidad de la movilidad que lo tuvimos en el punto anterior, el valor del campo eléctrico, despejamos la velocidad de deriva y listo. Mucho ojo con las unidades de medida. Muchas veces los ejercicios les pueden quedar malos por no convertir unidades o por meter la coma donde no es o así. ¿Listo? Entonces, muy pendientes con eso. Profe, qué pena, ¿será que... Ah, ya, gracias. Vale, vale, listo, ya los vi. Perfecto. Entonces, ¿preguntas, dudas del ejercicio anterior? ¿Listo? Son ejercicios. Estos ejercicios que estamos haciendo son los ejercicios básicos para que ustedes tengan en cuenta de los ejercicios que tienen que ver con las ecuaciones principales. Esto es para que ustedes vayan familiarizando con eso, vayan viendo cómo son, cómo es la cuestión del campo, el flujo, la potencia y todo esto. ¿Listo? Entonces es para afianzar esos conceptos. ¿Listo? Si no tienen preguntas, les voy a dar otros 5 minutos para que hagamos este ejercicio que les dejo acá. ¿Listo? Si nadie tiene ninguna pregunta del ejercicio anterior, pues continuamos entonces. El que lo haga y tenga alguna respuesta, pues puede escribir en el chat si no les gusta hablar.
Bueno, ¿alguien tiene alguna idea? Bueno, a mi parecer ninguno. Entonces, lo primero que yo hago entonces es preguntarles a ustedes, si yo les digo a ustedes, diseñen una línea tal, con la potencia y el material más idóneo y todo, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan que debe cumplir ese material? O sea, basado en todo lo que en lo que hemos visto, lo que hemos visto hoy, ¿cierto? ¿Qué características tiene que tener el material? Si son 1500 metros de material, o sea, es bastante, ¿sí o no? 1500 metros de material es bastante. Y me dicen que entre el aluminio, el cobre y la plata, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas que debe tener, ¿cierto? Uno, conductividad, que ya lo vimos, ya lo hemos hablado, el que mejor conducción tenga, ¿sí o no? Y lo otro es que, exacto, que sea barato, exacto. Entonces, que sea barato, ¿qué significa? Que me gaste la menor cantidad de material posible, ¿cierto? Que me cueste lo que me cueste menos posible, ¿cierto? Entonces, bueno, Otto dice aquí, supone el área de la sección transversal. No, el área de la sección transversal es exactamente lo que necesitamos hallar, Otto. ¿Me entiendes? Lo que se necesita para yo poder elegir entre el aluminio, el cobre y la plata es el área de la sección transversal. Entre menos sección transversal tenga y mayor conducción tenga, significa que va a ser menor cantidad de material va a gastar, ¿cierto? Entonces es más o menos allí. Entonces ahí la primera pista es esa. La primera pista es esa. Mejor conducción, menor cantidad de material, ¿cierto? ¿Qué nos están dando? Nos están dando la ecuación de la potencia. Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistividad, ¿cierto? Nos dan potencia y nos dan densidad y nos dan la corriente y nos dan la potencia, ¿cierto? Para apoyar a yo poder hallar el área, necesito la conductividad, que ya la tengo, y la resistividad, ¿cierto? Entonces hay que despejar de la ecuación de la potencia en función de R, porque lo demás lo tengo, ¿sí o no? Entonces ahí, ¿cuánto nos daría R? Exactamente. Muy bien, Martínez, 200, que es exactamente lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, a partir de las otras ecuaciones, yo tengo una ecuación que me dice que I por A es igual a ¿qué? A la conductividad por el voltaje por la distancia, ¿sí o no? Yo tengo todos los valores ahora sí. Lo único que no tengo es el área. Y a partir de eso empiezo a despejar el área de cada uno de los diferentes materiales, ¿sí o no? Ya teniendo los valores, ya teniendo la ecuación que tengo, necesito hallar el área de la sección transversal, que viene siendo el área del círculo, ¿sí o no? O el diámetro, cualquiera de las dos. Que los voy a poner aquí pues para que vayan adelantándose un poquito. Les cueste como tanto. ¿Cuánto le da el área y el diámetro para cada uno? Les voy a dar ahí 2 minuticos más pues para que calculen que es.
Muy bien, Martínez. Excelente. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí tenemos los valores del área y pues el diámetro solamente es calcularlo aquí. Entonces, teniendo en cuenta las áreas y los diámetros, ¿ustedes qué material elegirían? Pueden hablar o escribir en el chat si les da pena, pero me gustaría saber ustedes qué material elegirían. Otto dice la plata. ¿Quién da más? ¿Por qué Otto la plata? Yo también opino que la plata, profe, porque tiene menor diámetro y entonces pues gastaría uno menos, ¿no? Bueno, eso es una buena exactamente, eso es una buena discernación, ¿cierto? Todo el mundo diría el diámetro, el menor diámetro es la plata, por lo tanto la plata. Pero por ejemplo, aquí es algo muy importante, que es lo que dice Otto. Miren, si yo cojo aquí la diferencia entre uno y otro, las diferencias de conductividad no es casi uno, o sea, no es tan alta entre el cobre y la plata con respecto al aluminio. Y el diámetro que yo utilizaría entre el cobre y la plata también es muy pequeño, la diferencia, ¿cierto? Y en este caso, el cobre es más barato. Entonces, por las diferencias, en este caso, el cobre sería la mejor opción, porque la diferencia del diámetro no es la misma, o sea, la cantidad de material que voy a utilizar es casi la misma. Si ustedes ven, miren el área del cobre con respecto de la plata, las áreas son casi la misma, o sea, la cantidad de material es casi la misma y el precio del cobre es más barato. Entonces, en ese sentido, aunque la conductividad sea mejor la de la plata, el cobre es mejor, es la mejor opción en este caso. Además de las propiedades mecánicas, estamos hablando de 1500 metros de largo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de kilómetro y medio. Entonces, para kilómetro y medio, pues un cable de cobre se va a deflectar o se va a deformar menos que un cable de plata, ¿cierto? Yo necesitaría agregarle algo a la plata para que su resistencia mecánica sea mayor. Recuerden que entre más largo sea un cable, eso también lo deben de tener en cuenta ustedes, entre más largo sea un cable cuando trabajan con redes o estas cosas, entre más largo sea, pues va a estar sometido a mayores propiedades, ¿cierto? Y no necesariamente que esté, si va por dentro de una tubería, bueno, no hay problema, pero si es por ejemplo un cable de alta tensión, o es un cable marino, si va por el mar, si va por el todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo o para escoger qué material. ¿Listo? Pero en términos de conductividad normal, el cobre sería el mejor balance, precio entre de las estas. Pero bien, bien Fabián, bien Mariana, bien Otto, excelente. ¿Listo? Bueno, entonces con eso ya ustedes tienen más o menos un concepto sobre qué es la ley de Ohm y cómo se aplica la ley de Ohm, cómo se está relacionando. ¿Listo? El otro concepto que se debe adicionar a los materiales, ¿cierto? Es la estructura de bandas. Ahí vamos a ver cómo se incorpora la estructura de bandas ¿cómo se llama eso? A la ley de Ohm y cómo se aplica en el desarrollo de materiales. ¿Por qué es de ustedes la importancia de estudiar la ley de la teoría de bandas? Porque nos ayuda a comprender y controlar la capacidad que tiene un material para conducir electricidad. ¿Listo? Lo que vemos hasta ahorita, la ley de Ohm nos habla conductividad, resistividad en términos de portadores de carga, pero la teoría de bandas nos muestra son los fenómenos físicos que ocurren dentro de cada uno de los materiales que tenemos a partir de conductividad, aislantes y semiconductores, y con base en eso podemos adicionar todos esos valores a la ley de Ohm y controlar mejor el comportamiento de los materiales, ¿cierto? Nos ayuda también a diseñar. ¿Por qué? Porque ¿por qué los semiconductores son lo máximo? Porque los semiconductores me permiten controlar en qué condiciones yo voy a tener conductividad y en qué condiciones no tengo conductividad. Y a partir de eso, pues puedo formar, digamos que la base de la electrónica, que es el transistor. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues los electrones de átomos individuales ocupan niveles fijos y discretos de energía cumpliendo el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Eso lo vimos en el capítulo de enlaces iónicos y de la estructura del átomo, en donde vamos a ver que cuando un átomo está solo, ¿cierto? Cuando un átomo está solo, está aislado, ¿cierto? Yo lo cojo y lo veo por un microscopio, bueno, pues no necesariamente por microscopios, pero cuando lo veo de forma individual, en internet estoy mirando, el aluminio dice que es más barato.
Sí, Arley, el aluminio es más barato, pero la conductividad es menor. Recuerden, pero momentico, yo me devuelvo y les sigo explicando en ese aspecto. Miren, aquí, ¿listo? El aluminio es el más barato de los tres, eso es un hecho. Eso es un hecho y la plata es el más caro de los tres, ¿cierto? Pero si vemos la diferencia del diámetro, miren la diferencia de diámetro entre lo que vamos a utilizar de cobre y de plata va a ser mayor y la conductividad de la más baja. Entonces voy a gastar mayor material y voy a tener menor conductividad. Entonces, por eso la diferencia es tan alta. Cuando yo gasto menor cantidad de material, y miren, el diámetro aquí es menor, gasto menor cantidad de material, tanto en el cobre como en la plata, en comparación al aluminio. El aluminio me gasta más material y tengo menos conducción. Entre el cobre y la plata tengo las diferencias de diámetro son casi las mismas, o sea, la cantidad de material que voy a gastar es casi el mismo, pero la diferencia de conductividad no es tan representativa. Entonces tengo un material más barato y casi gastando la misma cantidad que el material más idóneo que voy a gastar. ¿Vale? Entonces siempre tengan en cuenta, el balance de las tres cosas. Siempre, siempre. Yo les puedo poner a ustedes en el parcial un ejercicio de esto, en donde la pregunta es, no es solo simplemente metan la ecuación y resuelvan, sino a partir de los resultados que usted tiene, piense cuál sería la mejor solución. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden eso, siempre hay que tener, como vimos al principio del curso, hay que tener en cuenta los factores económicos, los factores de diseño o de producción y las condiciones en servicio del material. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos otra vez acá. ¿Listo? Como les dije, bueno, la estructura de bandas. Espérate. Arley, ¿te quedó claro? Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, preguntas con respecto al ejercicio anterior? Bueno, supongo va a tomar eso como un no y seguimos entonces. ¿Listo? Bueno, como les dije, la estructura de bandas es la segunda base teórica que nos ayuda al entendimiento del comportamiento de los materiales eléctricos, ¿cierto? El comportamiento eléctrico de los materiales es de tal importancia porque nos ayuda a comprender y controlar la capacidad que tiene un material de conducir electricidad, junto con la ley de Ohm, ¿cierto? Y se basa en los principios físicos o en la acumulación de principios físicos que hemos visto anteriormente. Lo primero que hemos visto, o que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Es que los electrones individuales ocupan niveles fijos y discretos de energía cumpliendo el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? ¿Qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Pues de que cuando tengo un átomo aislado, ¿cierto? Cuando tengo un átomo solo, ¿cierto? En cada nivel de energía solamente puedo tener dos electrones, ¿cierto? Entonces, digamos, este es el orbital S, aquí solamente pueden haber dos electrones, ¿cierto? Uno girando hacia menos un medio y el otro girando hacia un medio, ¿listo? En teoría es girando en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj, que es el spin, ¿no? ¿Cierto? Sabemos eso. Y para cada nivel siempre vamos a tener los orbitales y en cada orbital solamente van a poder estar dos electrones para cada nivel de energía y tal. O sea, no puedo tener un electrón con una configuración no, con un mismo número cuántico, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que, digamos, el zinc y el niobio tengan la misma configuración electrónica porque es imposible. Los electrones siempre no pueden compartir los orbitales más de dos electrones, ¿cierto? No pueden tener el mismo número cuántico. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el principio de exclusión de Pauli. Pero ¿qué pasa? La teoría de bandas nos empieza a tener en cuenta el concepto de sólido cristalino, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando n átomos se unen para formar un sólido, el principio de exclusión de Pauli se sigue existiendo, ¿cierto? Porque al final yo sumo todas las cargas y pueden pasar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando yo junto todos los átomos, ¿cierto? Cuando los átomos se empiezan a aproximar y empiezan a formar un sólido, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga aquí el átomo solo, a que como ustedes están viendo aquí el cloruro de sodio se empieza a enlazar, se empieza a juntar, empieza a formarme un sólido, ¿cierto? Aquí el sólido, si yo miro la suma de cargas completas, el sólido me va a seguir teniendo en cuenta el principio de expulsión como el sólido total, pero ¿qué pasa? Entre más átomos yo tenga, ¿cierto? Cuando los átomos se empiezan a aproximar entre sí para formar el enlace, se puede violar en algunos casos. Cuando se empiezan a juntar los electrones en los niveles más alejados de energía,
¿cierto? En los últimos niveles de energía, que son los niveles de valencia, siempre voy a empezar a tener que la junción de los dos orbitales, generándome un orbital intermedio que va a ser que una energía, va a tener un nivel de energía discreto que va a ser un subnivel de energía. ¿Listo? Aquí podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de, digamos, una molécula de N4, en donde aquí los átomos, ¿cierto? Los electrones más cercanos al núcleo, pues van a estar normal, pero los más alejados, ¿cierto? Van a empezar a compartir, van a empezar a compartir el orbital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el orbital se va a empezar a traslapar, ¿cierto? Aquí lo podemos ver de una forma más clara, ¿cierto? Entonces, cuando los átomos se empiezan a juntar para el enlace, se puede violar si los niveles de energía de los electrones no cambian, ¿cierto? Yo empiezo a juntar y voy a tener dos cosas. Voy a tener, yo tengo aquí los orbitales atómicos, tengo un átomo y otro. Cuando ellos se están juntando, voy a tener una parte que va a generar un enlace de interferencia constructiva, que va a ser energía y estabilidad, que es cuando los átomos forman el enlace, ¿cierto? Comparten los electrones. Y voy a tener un antienlace de interferencia destructiva que va a tener mayor energía y menos estabilidad. ¿Listo? Los dos van a estar conviviendo, ¿cierto? Hagan de cuenta, por ejemplo, acá. Acá digamos que este es el centro de un átomo y este es el centro de otro átomo y este círculo que ustedes están viendo aquí va a ser el nivel de valencia, los átomos de valencia. Entonces, cuando los átomos se empiezan a acercar, entre más átomos yo tenga, ¿cierto? Cuando yo estoy formando un sólido como este, aquí, que ustedes lo están viendo, entre más átomos yo tenga, los átomos se van a empezar a acercar y a juntar, y esos de valencia se van a empezar a juntar. Entonces, digamos que la región donde se comparte esto va a ser esta área discreta, ¿cierto? Que va a tener una interferencia destructiva, que va a tener alta energía y baja estabilidad, en comparación a la parte de valencia donde los átomos están unidos normalmente en los niveles más bajos, ¿cierto? Si yo veo esto en términos un poco más prácticos, voy a tener, ¿cierto? Que, digamos, si aquí yo tengo un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno y se van a enlazar, va a tener la parte donde están enlazadas y una parte vacía, ¿cierto? Que va a tener alta energía, pero que lo van a compartir todos los átomos porque todos los átomos van a estar, digamos que, traslapando los orbitales, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que le llamamos el nivel de valencia, que va a ser el nivel estable, ¿cierto? Y vamos a tener un nivel de conducción que va a ser inestable, pero de alta energía. ¿Listo? Eso se llama división de subniveles conforme se van juntando como se van juntando los átomos, ¿cierto? Entonces, esto se puede ir multiplicando en términos del aumento de electrones, del aumento de átomos. Entre más átomos yo tenga, a ver, entre más átomos yo tenga, no, aquí ya está. Entre más átomos yo, a ver, no me aparece el puntero, ahora sí. Puntero, ahora sí. Listo, entonces, esto que yo estoy viendo acá, ¿cierto? Aquí yo le estoy poniendo, por ejemplo, dos átomos que se están juntando y se están acercando, forman el enlace, tengo la parte de valencia en donde tengo el enlace entre los dos, formándome mi enlace aquí o iónico, covalente o metálico, ¿cierto? Digamos estable, y voy a tener una parte de conducción que va a ser de alta energía y que va a ser inestable, ¿cierto? Pero esto significa que el nivel de valencia se subdividió en dos, ¿listo? Esto se puede ir repitiendo a diferentes escalas, ¿cierto? En donde aquí tengo un átomo, pues solamente tengo mi nivel de energía normal. Tengo dos átomos, entonces aquí se me están dividiendo los niveles. Tengo el nivel estable y el nivel inestable. Entre más átomos yo tenga, pues voy a tener más función de la parte estable y de la parte inestable, ¿cierto? Entonces, cuando eso yo lo multiplico por un n número de átomos en un sólido, es lo que se forman las bandas de energía, que es lo que conocemos, se conoce popularmente como la banda de energía, donde va a tener una banda de valencia, que es donde van a estar todos los átomos, digamos, enlazados, y voy a tener una banda de conducción, que es más inestable, de alta energía, en donde los átomos, los electrones se van a poder mover. Perfecto. Y que si lo vemos a nivel ampliado, digamos macro, ¿cierto? Cogiendo la misma molécula de sodio, vamos a ver lo mismo. Entonces aquí vamos a tener los niveles de energía más bajos, 1s, 2s2, bla, 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 bla. Aquí vamos a tener todos los átomos enlazados estables en la banda de valencia, vamos a tener la banda de conducción en la parte de arriba. ¿Listo? Separadas pues por una brecha de banda o el gap, que es lo que se conoce. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O está claro hasta ahí? ¿Me siguen?
Bueno, supongo que sí. Entonces, teniendo la teoría de bandas, ¿cierto? Lo que yo les acabo de explicar, porque ocurre para todos los materiales, independientemente del tipo de enlace, vamos a poder definir el comportamiento electrónico de los materiales en tres tipos, ¿cierto? El primero va a ser un estado conductor, en donde la mayoría de las bandas se solapan una a la otra, por lo que los electrones pueden moverse libremente a lo largo de la estructura. Entonces, lo que vemos nosotros cuando tenemos un enlace metálico, ¿cierto? Que es donde aquí la banda de valencia y la banda de conducción pues se traslapan, no tengo ningún gap, no tengo ninguna separación de estas. Entonces, ante el más mínimo estímulo, que puede ser calor, o una corriente eléctrica, un campo eléctrico o magnético, los electrones se van a mover libremente alrededor de la estructura, ¿cierto? Ahí yo tengo fácil conducción. ¿Por qué? Porque los electrones, como están las dos bandas traslapadas, cualquier excitación me lleva a la banda de conducción que es libre y los electrones se pueden mover con alta estabilidad. ¿Listo? Vamos a tener un estado semiconductor en donde voy a tener todos los átomos, ¿cierto? Cuando yo tengo el material a 0 Kelvin, que significa que está en el cero absoluto, o sea, no hay movimiento, vibración de los átomos ni nada, yo voy a tener mis enlaces formados tranquilos y mi banda de conducción separada, en donde va a estar libre, no va a tener ningún electrón ni portadores de carga, y voy a tener una separación de energía suficiente. Pero que al aplicar una energía, este material pueden empezar a conducir, o sea, electrones de aquí, enlaces se pueden empezar a romper y a saltar este gas de energía y pasarse a la banda de conducción haciendo conducción de electricidad, ¿vale? Entonces va a ser en un caso negativa para los electrones y positiva para los huecos, ¿listo? Y vamos a tener un estado aislante en donde la separación de las bandas va a ser muy alta, ¿cierto? Así que los electrones no se van a poder mover libremente a lo largo de la estructura, ¿cierto? La energía que yo voy a tener que hacer necesaria para que un electrón salte de aquí hacia la banda de conducción es prácticamente, son energías normalmente son energías de degradación, son energías en las que para que yo pase esto, el material primero se va a fallar, ¿sí me entiendes? Voy a tener, el material se me va a derretir, eso se llama, va a partir, eso tiene un nombre. Ahorita cuando hablemos de aislantes les doy bien el término como se dice, pero en pocas palabras es, primero se me va a dañar el material antes de que los electrones pasen aquí. O cuando yo tenga la energía suficiente, hacer la energía equivalente a destruir el material, al igual que en la deformación plástica. ¿Listo? Entonces estos son los tres estados que puede tener cualquier material, cuando se les ha aplicado un campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a profundizar en cada uno de los materiales como tal, ¿cierto? Primero vamos a hablar de los conductores. En su mayoría están compuestos por metales y sus aleaciones. Obviamente sabemos que los metales, pues la característica del enlace metálico lo que hace es generarnos una nube electrónica, que es lo que vemos acá, en donde los átomos están tan unidos, en donde la energía suficiente para que los electrones pasen de la banda de valencia a la de conducción, pues es mínima. ¿Listo? La conductividad depende de la movilidad de los portadores de carga, en este caso son los electrones, y la movilidad va a ser proporcional al promedio de la velocidad de deriva, que es lo que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Vamos a empezar a juntar la teoría de bandas con la de conducción. B es la velocidad con la que los portadores de carga se mueven en la dirección del campo aplicado. Entonces aplico el campo, los electrones se van a mover hacia una determinada dirección con respecto al campo y ahí va a generar la conducción. ¿Listo? La trayectoria de los electrones está sujeta a la influencia de campos internos debidos a los átomos en el sólido y a las imperfecciones de la red. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones van a estar moviéndose dentro de los puntos de red, ¿cierto? Y la movilidad que yo voy a tener va a depender tanto de los puntos, ¿cierto? Que vemos acá, que van a ser cada punto de los átomos en la red, ¿cierto? Y a las imperfecciones que va a tener el material. Ya sabemos que son defectos puntuales y los defectos de línea, que son las dislocaciones. ¿Listo? Entonces pueden ser vacancias, todo este tipo de defectos. ¿Listo? Pero a su vez, esa velocidad va a estar definida a través de la trayectoria media libre. La trayectoria media libre del material va a ser ¿qué distancia puede recorrer el electrón? Como yo les mostré por acá atrás. Me va a tocar devolverme un poco. Creo que fue por acá, aquí. ¿Cierto? La trayectoria media libre va a ser
Esta, por ejemplo, la velocidad de deriva es la promedio, ¿cierto? Es todo lo que se mueve del punto A al punto B, pero la trayectoria media libre va a ser la distancia que el electrón va a poderse mover de un lugar antes de colisionar con cualquier cosa. O sea, antes de chocarse con un átomo de los puntos de la red, con un defecto, con una dislocación, con cualquier cosa. Entonces, digamos que aquí hay una trayectoria, tal, aquí hay otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y la media, el valor promedio de eso va a ser la trayectoria media libre. ¿Listo? Un poco más para adelante. Listo. Que va a ser dada por esta ecuación y donde tau va a ser el tiempo entre las colisiones, o sea, el tiempo medio entre las colisiones. Si yo paso del punto A al punto B y tengo tantas colisiones, ¿cuánto me demoré en cada una de las colisiones? Saco el tiempo promedio y pues eso va a ser la trayectoria media libre. ¿Listo? Entonces, en los conductores siempre va a ser en términos de la velocidad, de la movilidad, que a su vez depende de la velocidad y que a su vez depende de la trayectoria media libre, que es la mínima unidad de medida. ¿Listo? La conductividad puede afectar, los materiales conductores pues se puede afectar por varias cosas. Digamos, hay dos principales, que las que vamos a ver acá, que va a ser una, la temperatura, ¿cierto? Entonces, en un metal hay gran cantidad disponibles de electrones en comparación a los otros, ¿cierto? Siempre vamos a tener, por ejemplo, un electrón por átomo, mínimo, como mínimo. Si cogemos los estados de oxidación y miramos en la tabla periódica, casi todos los metales de transición, pues van a tener una valencia entre 1 y 2. Y eso, pues, en términos cuantitativos, pues nos da 10 a la 23 o un átomo, ¿cómo se llama eso? Un electrón por átomo. O sea que la cantidad o la densidad de electrones o de portadores de carga que hay en un conductor es exageradamente alta. Si comparamos con los otros materiales, digamos que son los materiales que mayor portadores de carga pueden tener. ¿Listo? Entonces, tenemos alta cantidad de portadores de carga y tenemos las bandas traslapadas, o sea, tenemos alta conductividad, ¿cierto? Entonces, si tenemos altos portadores de carga y se excitan fácilmente, pues la movilidad va a ser, cualquier cosa que me altere eso, pues me va a afectar de manera drástica lo que es la conductividad en general del material, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, cuando aumenta la temperatura del material, la energía térmica aumenta y las amplitudes de vibración también de los átomos, ¿cierto? Como ya les he explicado anteriormente, un material solamente su estructura cristalina solo se mantiene quieta en el cero absoluto, ¿listo? Cuando estamos en el 0 Kelvin, allí el material, la red va a ser quieta y estática como los diagramas que les mostré, pero normalmente los materiales siempre van a estar vibrando, entonces van a tener una frecuencia, una amplitud, los puntos y van a irse cambiando con respecto a la temperatura. Entonces, entre más alta sea la temperatura, pues esta vibración que estamos viendo acá va a ser mayor, va a tener mayor amplitud y mayor frecuencia. Entonces, si yo tengo una cantidad de electrones y aumento la temperatura, aumento la amplitud de esto, la probabilidad de que los electrones colisionen con alguno de los puntos de red, pues va a ser mayor. ¿Por qué? Porque pues el material, en pocas palabras, es como si se volviera más grande por la vibración. Entonces eso ya impide la trayectoria de los átomos, ¿cierto? Eso lo podemos ver en términos matemáticos a través de esta ecuación, en donde el cambio en la resistividad de un material puro como función de la temperatura puede estimarse por la ecuación que vemos acá, donde el sigma es la resistividad a cualquier temperatura, sigma RT va a ser la resistividad a temperatura ambiente, delta T pues va a ser la diferencia de temperatura de interés y la temperatura ambiente, y este va a ser el coeficiente de resistividad por temperatura, que este va a permanecerse constante. ¿Listo? Entonces, pues para afianzar un poco esto, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, en donde dice calcular la conductividad eléctrica del cobre puro a 400 y a menos 100. ¿Listo? Tenemos la ecuación aquí, claramente, ¿cierto? Y tenemos el valor de las constantes aquí y de las temperaturas. Recuerden que todos los cambios normalmente de temperatura se hacen a... no, mentiras, pues aquí el delta, es mejor hacerlo a grados Kelvin normalmente, pero pues aquí en este caso lo pueden hacer a Celsius. ¿Listo? Pero recuerden siempre las unidades, tener en cuenta que todo esté en las mismas unidades para tener los resultados. ¿Listo? Les voy a dar 5 minutos. Ok, pues no creo que se demoren más que eso. Voy a ponerles la ecuación acá y...
el que tenga el resultado lo puede ir poniendo acá en el chat. Exacto, Otto. Exacto, Otto. El delta T va a ser, siempre va a ser la temperatura que vamos a medir menos la temperatura ambiente. Vale, Otto, sí, está muy cercano a la resistividad. Perfecto. Pero se está pidiendo es la conductividad, ¿sí o no? Y ya en la ley de Ohm vimos que la conductividad es inversamente proporcional a la resistividad.
Bueno. Eso. Le ganaron por los decimales. 2,29 por 10 a la 5. Exacto, Otto. Perfecto. Diego Meléndez, si puede silenciarlo el micrófono que nos está como haciendo interferencia. Breve. Gracias. Bien, excelente. Es exactamente eso. Aquí tenemos, vea, 400 grados. La ecuación de resistividad, reemplazamos los valores, obtenemos el valor de la resistividad que el que nos había dado Otto, y sabemos que la conductividad va a ser ¿qué? 1 sobre la resistividad, siempre. Recuerden, mira, aquí solamente en las unidades se da cuenta uno que es el inverso. ¿Listo? Está perfecto. Ahora menos 100, es lo mismo. 13. No, Otto, creo que metiste la calculadora mal, porque te da 13 y es 1,3. Ojo con eso, muchachos. En el parcial, como les digo, se pueden tirar un punto por no poner la coma donde debe ser. ¿Listo? Pero pues es básicamente lo mismo. Exacto. Entonces, aquí tenemos, es lo mismo, simplemente reemplazamos, obtenemos la resistividad y nos da 1,29 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Bueno. Continuemos, terminemos conductores y en la próxima clase seguimos con lo demás. ¿Listo? Los otros factores, espérense, antes de continuar. ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio? Simplemente es coger los valores y reemplazar, digamos, en términos mecánicos, pero en términos de ese simplemente reemplazar, obtener la resistividad a diferentes temperaturas y obtener la conductividad que es el inverso en cada una. ¿Listo? Lo que quería decirles era de que pueden ver que el mismo material le puede afectar la resistividad si está a una temperatura mucho más alta o más baja. Pueden ver que al tener una temperatura más baja tenemos mejor conductividad. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, entonces seguimos. Bueno, los otros tipos de imperfecciones que pueden afectar, los otros tipos de factores que afectan la conductividad, pues son las imperfecciones, como ya lo vimos anteriormente. Como ya hablamos en las clases pasadas, aparte de aumentar la temperatura, aumenta la vibración, digamos que los puntos de red se vuelven más grandes. Los puntos de red se vuelven más grandes, las imperfecciones también pueden, ¿cómo se llama eso? Impedir el movimiento de los átomos. ¿Listo? Entonces, los defectos en el cristal, ya hablamos de dislocaciones, defectos puntuales, vacancias, todo esto afecta en la cuestión. Y al igual que con la temperatura, pues también hay una relación en la cual es el incremento de la resistividad dependiendo de los defectos, y X es la fracción atómica de las impurezas de los átomos en solución sólida que haya, ¿cierto? Los defectos puntuales que hayan presentes, ¿listo? B es el coeficiente de resistividad, es un valor fijo, ¿listo? Entonces, ya sabemos, hay una ecuación lineal que me describe el comportamiento del cómo cambia la resistividad con respecto a la temperatura, y tenemos otra ecuación que se cambia con respecto a la cantidad de efectos. Aquí podemos ver los tres fenómenos ocurrir. Podemos ver los tres fenómenos ocurriendo, donde, por ejemplo, si tenemos un cristal normal, ¿cierto? Vamos a tener una conductividad de este tipo, por decirlo así, ¿no? Es un ejemplo esquemático. Cuando aumentamos la temperatura, pues digamos que estos átomos se vuelven más grandes, entonces tengo mayores colisiones, la trayectoria media libre se me disminuye, la velocidad me cae y la movilidad se me disminuye. ¿Listo? Y cuando hay defectos puntuales, pues lo que pasa es esto, normalmente se golpean y también disminuye la trayectoria media libre. ¿Listo? Entonces, teniendo los dos factores principales, que son los defectos y los defectos y la temperatura, la resistividad total de un material conductor siempre va a estar dada por la resistividad obtenida por cambios de temperatura y la resistividad obtenida por causa de los defectos, en donde podemos ver que el efecto de los defectos es independiente al de la temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver, esta es la variación de la resistividad con respecto a los defectos y esta va a ser con respecto a la temperatura. Normalmente con los defectos va a ser mayor
que con la de la temperatura, porque la temperatura solamente lo que hace es cambiarme las frecuencias y la amplitud. ¿Listo? Entonces estos son los dos factores principales, son independientes uno del otro, y la resistividad o conductividad, que es el inverso, recuerden cuando hablamos de resistividad, simplemente es el inverso de la conductividad, nos puede dar es el mismo análisis. Son independientes de la son independientes una de la otra, y siempre la resistividad de un material conductor va a estar dada por la suma de ambas. ¿Listo? Si uno le dice es un cristal puro, en un cristal puro no tengo ninguno de los dos. A temperatura ambiente no tengo ninguno de los dos. Si me aumentan la temperatura, tengo el efecto de la temperatura. Si me dicen una aleación, un material dopado, no sé qué, ahí va a cambiar porque va a tener en cuenta los defectos. ¿Listo? Y otros factores son el procesamiento. Normalmente cuando procesamos un material, ¿cierto? Esto puede ser procesos de endurecimiento por tratamientos térmicos o procesos mecánicos. Digamos que el ejemplo más representativo, que es el que les puse aquí, es el efecto de la deformación mecánica. Yo estoy aumentando, ¿qué? La cantidad de dislocaciones al deformar el material. Como ya vimos anteriormente, la deformación plástica del material, ¿cierto? En cualquiera de estos procesos, ya dice, troquelado, laminado, corte, doblado, lo que estamos haciendo es aumentar o sea, metiéndole un grado de deformación plástica al material, lo que aumenta la cantidad de dislocaciones. Entonces, si tengo mayor cantidad de dislocaciones, los electrones al colisionar con ellos, pues va a tener una dispersión de la energía, disminución de la velocidad, de la movilidad y todo lo que hemos visto. ¿Listo? Los otros procesos pues son endurecimiento por solución sólida, o sea, la generación de aleaciones, por dispersión, que es tratamientos térmicos, en donde generó nuevas fases. Eso, digamos que es algo simple, pero pues no entra dentro del curso, pero son procesos en donde genero defectos puntuales dentro del material para aumentar las propiedades. ¿Listo? Y deformación, que es todo lo que están viendo ustedes acá, entonces me afectan las estas. En general, pues podemos ver que las aleaciones tienen resistividades más altas que los materiales puros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues al meter otros elementos o diferentes tipos de átomos en los puntos de red, pues van a cambiar los procesos. Sin embargo, las aleaciones tienen, ¿cómo se llama eso? Tienen una mayor estabilidad con respecto a la temperatura. Entonces, muchas veces uno tiene un metal puro, pero el metal puro es más sensible a la temperatura. Yo aumento la temperatura a 50 grados y la resistividad me puede cambiar abruptamente. En cambio, si yo tengo una aleación, puedo tener una resistividad un poco más baja, pero en un rango de temperatura mayor. ¿Por qué eso es bueno? Miran ustedes, por ejemplo, si yo estoy haciendo un circuito integrado, las soldaduras de todos los circuitos integrados que yo haga van a ser normalmente materiales conductores, materiales metálicos. Entonces muchas veces es mejor que ella sea estable a que si yo, por ejemplo, le pongo un material puro que sea, no, por ejemplo, le pongo el oro, solo que es lo que más se utiliza, que es muy caro, aunque ahorita ya se están utilizando aleaciones de aluminio, que pueden tener la misma conductividad, pero son más estables a cambios de temperatura. Como ustedes saben, pues todos los dispositivos electrónicos son sensibles a la temperatura debido a la cantidad de procesadores, de procesamiento que pueda tener en términos de transistores y demás. ¿Cierto? Entonces, cuando digamos que un dispositivo electrónico, un chip, está trabajando a su máxima capacidad, normalmente se va a calentar. Y al calentarse, pues va a aumentar la temperatura del. Si las soldaduras que yo tengo, pues cambian su resistividad muy sensiblemente, pues el rendimiento del dispositivo se me va a ver afectado. ¿Listo? Entonces, normalmente hoy en día se prefiere utilizar aleaciones porque a esos cambios bruscos, por ejemplo, el teléfono celular, cuando ustedes lo utilizan y que se empieza a calentar, o el computador, etcétera, pues son más estables a los cambios de temperatura, entonces me garantiza que la conductividad va a ser la misma y pues la velocidad de procesamiento pues va a ser la misma en transporte de señales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos a ver hoy. La próxima clase empezamos con los semiconductores. ¿Listo? Solamente les voy a compartir las noticias y nos vemos el viernes. Pues la primera es, volvemos a la presencialidad el viernes. ¿Listo? Entonces, pues el viernes nos vemos. Otra vez ahí en el Centiga a las 10 de la mañana, normal. ¿Listo? El mismo viernes vamos a tener el quiz que tenemos atrasado de direcciones y planos cristalográficos. Entonces, por favor, pues vayan estudiando, repasen las clases que tenemos de quiz, las clases que tenemos o lo que ya vimos de planos. Hicimos bastantes ejercicios de planos y de direcciones y pues vamos a tener el quiz el viernes. ¿Listo? Por favor, no falten.
por favor vengan para que hagan el quiz. Y lo otro es, con el trabajo escrito que entregaron, ¿cierto? Pues que era el 10% de la nota, pues el otro 15% es una presentación. ¿Listo? Esas presentaciones van a iniciar el día 4 de febrero, o sea, del viernes que viene en 8. ¿Listo? Vamos a empezar. El objetivo es que sean una presentación de 20 minutos, no más, máximo 20 minutos, no más de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos está bien. Que profundicen todo lo que me mostraron en los trabajos para que tengan una mejor presentación y todo. Recuerden que vale el 15% de la nota definitiva del curso. Entonces, pues para que la vayan preparando y tales, ya tienen el trabajo escrito y a partir de las correcciones y todo lo que yo les di, pues pueden ir preparando una buena presentación de entre 15 y 20. No más de 20, no menos de 15. ¿Listo? Entonces, para que la vayan haciendo y empezamos el viernes de la próxima semana. El objetivo es gastarnos máximo 2 clases, entonces la hacemos ojalá que sea entre el viernes y el miércoles, ¿listo? Hay gente que no me entregó trabajos escritos. ¿Puede hacer la presentación del tema? Puede hacer la presentación del tema, pero me debe entregar un trabajo escrito, ¿listo? ¿No le voy a poner la nota del trabajo escrito? No, pero para poder hacer la presentación de este 15%, me debe presentar un trabajo escrito, ¿listo? Entonces los que no entregaron el trabajo escrito ya saben que tienen un poquito más de trabajo con respecto a los otros, pero pueden hacer la presentación, ¿listo? Bueno, si no tienen dudas, preguntas. Bueno, si no tienen dudas y preguntas, pues bueno, ya tienen la fecha para ir preparando su presentación. Estudien para el quiz del viernes y nos vemos el viernes entonces a las 10 allí en el Centig. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Profe, muchas gracias. Vale, bueno.